Listo. Entonces, chicos, hasta acá, claro, lo de los tipos de problemas, las estrategias de solución. Claro que hay un pensamiento informal y un sistema rápido que utiliza unos atajos cognitivos, que en esos atajos cognitivos es lo que nosotros conocemos como heurísticos, y ya vamos a conocer cuáles son esos heurísticos, esos atajos cognitivos, esas formas que nos permiten o que influencia de alguna manera esa toma de decisiones rápidas. ¿Listo? Entonces vamos a retomar acá. Y vamos a ver entonces estos heurísticos. Entonces encontramos por un lado el heurístico de representatividad. Este heurístico nos habla de que si un objeto es similar, ¿cierto?, a un prototipo, entonces es probable que pertenezca a esa categoría. Nos habla, chicos, de algo que nosotros conocemos como prototipo, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos mucho esto, no sé, cuando ustedes dicen, esta persona tiene cara de, tiene cara de profesor, tiene cara de psicólogo. Si se viste así, entonces es rockero. Si se viste así, entonces tal cosa. O sea, nosotros todo el tiempo, recuerden que nuestra mente todo el tiempo está clasificando, tiende mucho a la clasificación. Entonces nosotros tendemos a basarnos mucho en estos prototipos porque es una salida rápida. O sea, si usted tiene una idea, una plantilla de lo que suele ser cierta categoría, lo que se parezca a esa plantilla, ¡pum!, pertenece a esa categoría. Y ya, el cerebro lo único que dice es, ay, sí, pertenece a eso. O sea, es rápido, ¿cierto? Es la representatividad. Y esto, ahí es cuando le digo, las personas, las áreas, los sectores que conocen esto empiezan a jugar con eso. Entonces ellos ya saben que hay unos heurísticos que se basan en representatividad, entonces ¿qué empiezan a hacer? Yo quiero que a mi marca la asocien con esto, entonces tengo que utilizar estas formas, estos colores, estos eslogans, ¿cierto? Para que me asocien por representatividad, porque ya andamos como con unas plantillas mentales, me asocien a esta categoría, que es lo que yo quiero, de manera inmediata, solo con ver mi logo, solo con ver mi local, por los colores. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo paso por un lugar, yo veo un edificio amarillo grande, con una matica y un letrerito medio grande, y yo, eso es un almorzar, pues eso es algo de comida, yo, eso es comida. He pasado por muchos lugares que yo de inmediato mi cerebro dice, eso es un local de comida, porque ya hay como una plantilla en mi mente, una idea de cómo son, y de manera rápida, para no estar pensando y razonando exhaustivamente sobre todo, él va a asociar esto es esto, por un prototipo, ¿cierto? Por una plantilla. Y nosotros, aunque a veces no nos gusta porque eso nos puede incurrir en ciertos sesgos, con ciertos estereotipos, pues finalmente tiene esa función y muchas veces es acertado, ¿cierto? Muchas veces resulta ser un local de comida, otras veces resulta que es una barbería. Y yo, bueno, las barberías normalmente tienen como unas líneas azules y rojas, por donde yo ando y vea un tubito con azul y rojo, eso es una barbería. O sea, yo no lo tengo que razonar, yo no tengo que pensarlo exhaustivamente y analizarlo, no, o sea, yo veo eso, barbería, sigo. Listo, o sea, entonces es esto la función de esos heurísticos, por eso se basa en esa representatividad, andamos con plantillas mentales que nos ayudan de manera rápida a asociar algo y decir pertenece a esta categoría. Listo, y recuerden que también nuestro cerebro está en función de esa economía cognitiva. El heurístico de disponibilidad. ¿Qué pasa con este heurístico, chicos? Y esto lo veo yo con muchísima frecuencia. Y ustedes ya lo van a empezar a ver ya conociendo esto. Las personas normalmente nos basamos para tomar decisiones en lo que está disponible en nuestra memoria. ¿Listo?
Esta es súper común, ¿cierto? Entonces, después de ver noticias sobre accidentes de avión, entonces ya volar en avión es más peligroso que conducir, ¿cierto? Y todos sabemos que estadísticamente no es así, pero se genera esa idea. Otro que yo veo mucho, de pronto para los que trabajan, no sé, todos los años, es que todos los años, todo el año, todos los meses, la mayoría de semanas usted fue puntual. Listo. Pero las últimas semanas llegó tarde. Si en esas últimas semanas que usted justamente llegó tarde, cuando todo el año había sido puntual, se hace una evaluación, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que te digan, ve, Juan, es que no, hermano, estás llegando tarde, tú sabes que hay que iniciar a la hora que es, que hay que cumplir con eso, con lo otro, etcétera. Pues eso también ya pues, ha cambiado un poco, hay empresas que ya no sé, ya trabajan en función más de objetivos, pero digamos que es una muestra de cómo nosotros tomamos decisiones y actuamos sobre la información que está disponible y no siempre, pero muchas veces la información disponible es como la información más reciente, ¿cierto? Entonces, eso es útil, ¿cierto? Para nuestro cerebro rápidamente tomar decisiones, es que usa lo que tiene disponible, o sea, él no se va a poner allá a ahondar un montón, si no es un problema complejo que le implique ese nivel de profundidad y de análisis. Pero si es algo que tiene que tomar ya, él va a utilizar lo que tiene disponible ya, ¿cierto? Lo que está disponible. Tenemos también el heurístico de anclaje y ajuste. Esto es muy interesante. Ahorita les voy a mandar un reel de cómo lo utilizan, o no sé si ustedes han visto. ¿Alguno ha visto como los trucos que utilizan algunos restaurantes con el menú? O cuando sacan estas ofertas en Falabella, o saben más o menos cuál es como el truco ahí con los precios. El 99. El 99, ese es uno de los trucos. ¿Cuál otro creen que pasa con esto de anclaje? Los supuestos descuentos. Un poco. Eso pasa mucho, es como con algunas cadenas pues, que te presentan supuestos con, descuentos, pero pues han ido pues mostrando un poco que a veces, no todas, pues muchas sí, en realidad son descuentos, pero otras veces son estrategias. Pero hay una que es más, se ve en los restaurantes y es que te sacan un producto con un precio más caro. Y yo lo veo muchísimo en el cine. Entonces, o, bueno, sí, en el cine. Entonces, te sacan un producto o pónganse a analizar en algunos menús, eso lo utilizan algunos restaurantes, hay un producto que es muy caro, o sea, que es muy caro, o sea, que usted va y vale 180.000 pesos. Y el resto de los productos valen 70, 80, 60, 90, 88, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? Como el anclaje se basa en la información inicial, lo primero que te presentan es el valor más alto, ¿cierto? Un valor inclusive a veces exagerado, ¿cierto? Un valor que uno a veces dice, no, pues qué tal, yo pagar 160.000 por esto. Y los otros valores, entonces, aunque siguen siendo altos, aunque posiblemente tú no pagarías de pronto 60, 80.000 pesos por unas papas, pero como la primera información es que esto te valía 160, ya esos 60, 80.000 se convierten en un precio más razonable, ¿cierto? Entre comillas. Entonces lo que tú haces es que empiezas a consumir los otros productos bajo una premisa de que es más razonable, pero es una estrategia que se utiliza mucho probablemente en otras condiciones. Tú llegas y ves que unas papas valen 80.000 y no las pagas, probablemente, ¿cierto? De manera rápida. Pero con este tipo Bueno, de estrategias
te van llevando como a ese consumo. Dale. No, también usan el de los tamaños que por ejemplo en el cine que están las palomitas medianas, las pequeñas, las medianas y las grandes. Y entonces las medianas pues tienen un precio muy por debajo, muy cercano al grande, para que usted vea al grande como una oferta. Usted compra el grande, pues Sí. yo lo hago todo el tiempo y yo, ay no, me vale solo 1.000 pesos más, no denme las grandes. y uno pues termina, obviamente la intención no es vender las medianas, la intención es vender la grande. O sea, la intención es llevarte a que consumas la grande y que no consumas la pequeña ni la mediana, porque eso también es otro ejemplo, y ese sí que yo lo veo mucho. En el cine yo lo he visto muchísimo, la diferencia entre una gaseosa mediana y una grande, en serio, son como 1.500, algo así. Los que de pronto les gusta el café, a mí me gusta mucho el café, yo nunca suelo, pues muy rara vez suelo ir a lugares de cadena como Juan Valdez, mucho menos Starbucks, la verdad yo prefiero como cafés más locales, pero una vez estaba en un centro comercial y fui pues a Starbucks y yo, bueno, probemos a ver qué tal. Y recuerdo que la diferencia entre el grande y como que el súper grande, no me acuerdo los tamaños, era 2.000 pesos. O sea, 2.000 pesos y yo 2.000 pesos y era el doble de líquido, ¿cierto? Era el doble de la cantidad. Entonces yo como buena, yo caí, yo no deme el grande, yo voy a dar 2.000 más porque yo quiero el grande, ¿cierto? Pero obviamente la estrategia está toda intencionada a que tú consumas ese, ¿cierto? ¿Cómo le sirve a ellos que usted consuma el grande y no el mediano? O sea, eso ya lo evaluará pues como cada marca. Pero lo que sí es que nosotros vamos identificando cómo se van utilizando estos heurísticos, ¿cierto? Entonces, representatividad, ellos saben que ya andamos con ciertas plantillas mentales, entonces ustedes van a dar cuenta que casi siempre todo lo que tiene que ver con salud es como de un azul clarito o tiende a ser como azul, ¿cierto? Nosotros ya como que si es blanco, si el piso es blanco y lo otro es como azulito, uno dice, no, centro médico, ¿cierto? De una, pum, andamos con unas plantillas. Los colores que suelen ser como más naranja, más amarillo, muchas veces se relacionan con comida. Cocorico es como un rojo, ¿cierto? Frisbee, amarillo, naranja. Hay una marca de papas, he visto muchas marcas, Bandingas, es naranja con amarillo. Otros negocios de papas probablemente amarillo, o sea, son los colores que se suelen usar en ese sector. Entonces, ellos ya saben que andamos como con esas plantillas, asociamos automáticamente ciertas cosas, entonces yo manejo estos estilos para parecerme a eso y que de inmediato, por un atajo mental, ¡pum! Esto es comida. Desde lejos, yo desde lejos vi algo, allá es de comida, vamos. Pero no solamente desde ahí, no, también desde, esto tiene que ser bueno, porque me asemejo a eso que nosotros clasificamos como, más, como bueno y no siempre funciona así. Pues no necesariamente significa que es bueno, sino que utilizan todas esas estrategias. El de anclaje es muy utilizado. Te dan una información inicial que nosotros muchas veces, chicos, nos quedamos con la información inicial. O sea, esa es una estrategia de nuestro cerebro, es una estrategia rápida, porque él busca economía, o sea, él no puede estar analizando a profundidad sumamente todo y cada una de las cosas. Entonces, claro, el que hace se queda con la primera información y eso pasa muchísimo. Yo lo he visto, por ejemplo, cuando ustedes conocen a alguien nuevo, o sea, eso que les decían las mamás, las abuelas de mi hijo, la primera impresión es muy importante. Sí, la primera impresión es importante, chicos. ¿Por qué? Porque nuestra mente utiliza el heurístico, el atajo cognitivo del anclaje. Se queda muchas veces con la primera información y a partir de eso valora el resto de cosas. Entonces, si usted conoce a alguien, usted fue y le están vendiendo un producto a un lugar y esa primera asesora que lo atendió, usted lo hizo excelente, usted queda con una imagen, no, ese lugar es excelente.
se lo recomienda a todo el mundo y puede que usted vuelva y no sea como tan bueno, pero usted sigue pensando que es excelente y lo sigue recomendando. Puede que un lugar sea muy bueno y la primera experiencia fue negativa, usted no vuelve o usted todo lo relaciona, no, muy mal, o sea, esa primera información que nosotros damos cuando ustedes llegan a un lugar, a un trabajo, conocen a alguien, esa primera información es importante porque nos basamos en el anclaje. En las películas siempre miren cuál es la primera escena que te muestran. Uno, o sea, eso ya te dice el resto de la película, porque ya saben que nosotros esa primera información coge mucha relevancia en nuestra mente, ¿cierto? Como un atajo, ¿cierto? A partir de eso seguimos valorando el resto. Chicos, simulación, ¿cierto? Este es muy curioso, digamos que este no lo he visto como tanto, ¿cierto? Como lo aplican, pero también es muy importante y tiene que ver mucho con nuestra imaginación, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice este heurístico? Que entre más imaginamos algo, más imaginamos que un evento puede ocurrir, más nos convencemos o más creemos que ese evento pasa, ¿cierto? O que aumenta la probabilidad de que pase. Y aquí es cuando uno dice, pues la mente juega con uno, ¿cierto? Y también uno empezar ¿cómo lo digo? Como darle un poquito de control a eso que piensa, pues también es importante, ¿verdad? Vámonos a algo muy básico. Las personas normalmente manejan ciertos discursos. No sé si ustedes lo han notado. Hay personas que se quejan todo el tiempo. Hay personas que se pueden ganar el baloto y se va a quejar. Pero se va a quejar, o sea, va a salir con que no, es que no era todo el plata el que yo pensé, es que me quitaron esto, es que eso no me alcanzó, es que yo compré un terreno, pero resulta que esto y yo no sabía, o sea, hay personas, chicos, que ustedes todos los días le preguntan, ¿cómo estás? Ahí, viviendo, sobreviviendo, ¿cierto? Hay personas que en su discurso está la queja, ¿cierto? Entonces, cuando uno se encuentra con personas que tienen esos discursos, pues muy probablemente todo su pensamiento gira en torno a esa queja, ¿cierto? Entonces, entre más ese pensamiento, esa imaginación gira en torno a esa queja, más crece la creencia de que eso puede ocurrir en realidad. Entonces, si usted todo el tiempo piensa, o bueno, otro discurso, todo el mundo le quiere hacer daño, tiene enemigos imaginarios por todos lados, ¿cierto? Entonces, todo el mundo te quiere hacer daño, te tienen envidia, no te quieren ver crecer, la gente nunca tiene buenas intenciones, siempre hay una intención escondida en las acciones de las personas, ¿cierto? Entonces, como tienen este discurso y todo es alrededor de eso, entonces piensa constantemente pues, que la gente le va a hacer daño, ¿cierto? Y entre más piensa que la gente le va a hacer daño, más crece la creencia de que efectivamente eso va a ocurrir. ¿Saben qué es lo peor? Que ocurre. Termina ocurriendo, porque todas las acciones, todas las decisiones, todo lo que se hace es en torno a esa creencia y obviamente va conduciendo a que como que se vaya haciendo realidad como esa creencia, ¿cierto? Pero tiene que ver mucho con que como es lo que está presente, lo que tú decides y lo que haces de alguna manera te va llevando a eso que tú crees que va a ocurrir. Pero lo que nos dice este heurístico, chicos, básicamente es, entre más pensamos e imaginamos que algo puede ocurrir, más crece nuestra creencia de que es posible, de que ocurra. Entonces esto parece muy simple, pero va cobrando relevancia cuando ustedes, por ejemplo, y el ejemplo que traigo acá, no sé, tú estás en una relación de pareja y todo el tiempo piensas que esa pareja te va a engañar, pero no hay nada, no hay ningún comportamiento inusual, ni hay cosas que te indiquen que es así, pero en tu mente tú dices,
me va a engañar, me va a engañar, y entre más tú lo dices, más crees que es así y empiezas a tener comportamientos que terminan deteriorando pues como la relación y finalmente pues como que va ocurriendo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando les digo que se da como ese ciclo y pues termina pasando. Pero lo que nos dice esto es, entre usted más lo imagine, más cree que va a pasar. Entonces, entre más usted imagine, pasa con cosas también. Por otro lado, entre más usted imagine que va a tener esa tableta, que va a tener esa moto, más crees que es posible que tengas esa moto, ¿cierto? O sea, hacia dónde direccionamos ese pensamiento va a empezar a instaurar en nosotros una creencia. Y esa creencia, chicos, de alguna manera va a direccionar mucho las decisiones que tomamos. ¿Por qué hacemos algo? ¿Por qué no lo hacemos? Inclusive más adelante vamos a ver cómo esa creencia se va relacionando con la motivación de que nosotros iniciemos ciertas conductas o no. Entonces, aunque es un heurístico que digamos, no es tan mencionado, es muy importante porque se conecta un poco con que tú crees que eso puede ocurrir, ¿cierto? Se va conectando con una creencia. Encontramos también el heurístico de satisfacción. Este, chicos, es muy sencillo. O sea, la primera opción que cumpla los requisitos mínimos, esa fue y ya. Muchas veces no nos queremos complicar, muchas veces no, o sea, muchas veces no evaluamos todas las alternativas a ver cuál es la mejor. Muchas veces lo que buscamos es una satisfacción, ¿cierto? Es que, este cumplió con los requisitos, ya vámonos para allá, no lo piense, ¿cierto? El primero que vimos que nos gustó, allá, listo. Y es muy funcional en ciertos casos. Ay, pónganse a pensar, vamos a salir en familia a celebrar el cumpleaños de la abuelita. Vamos a elegir un restaurante. Entonces empezamos, no, es que este es rico, pero no venden esto, pero es que este lugar no es bonito, pero es que este no queda, este queda en yo no sé dónde, es que esta persona no come esto, entonces no se va a acomodar, es que empieza algo que es sumamente sencillo, como vamos a celebrar el cumpleaños, vamos a comer juntos. Cuando se miran todas las alternativas y se empieza a analizar cada una de las características, se puede convertir en una decisión compleja. Entonces, muchas veces un atajo mental o cognitivo para ese tipo de decisiones es, lo primero que cumpla con unos requisitos mínimos, ahí fue, ya. Con unos criterios, cumple el criterio mínimo, comida rica y barata, pum, allá, comida rica y barata, listo, no la piense más, ahí fue. O sea, práctico, diría pues uno. Pero digamos que nuestra mente lo utiliza como un atajo para tomar una decisión rápida, no nos vamos a quedar 3 horas pensando dónde comer. Pues vamos con lo primero que cumpla esto. Y eso es muy utilizado. Chicos, hasta acá tienen dudas, comentarios, otros ejemplos, donde han visto que se utilice alguno de estos heurísticos o se intencione que usted los utilice para ciertas decisiones. Profe, no, yo creo que en nuestro contexto, al menos yo opino que se ve mucho el tema de la disponibilidad. Pues aquí en Medellín, pues es algo que yo creo que aplica mucho y por eso es que un evento como cuando se cayó el Metrocable como 2 veces seguidas en menos de un mes, El de Zenú, eh, el de por sí, allá, sí. o sea, eso fue algo pues muy complejo porque claro, eso genera una desconfianza en la gente que ya, pues ya es exagerada. Ya nadie quería montar el Metrocable, ni siquiera yo. Sí, eso fue algo muy complejo, pues la gente, y yo creo que todavía hay mucha gente que no monta en Metrocable por desconfianza de esos eventos. Y lo que hablábamos, por ejemplo, en estos días de unos casos lamentables, y hablábamos del caso Itagüí. Entonces, lo que de pronto está disponible en la memoria es si es habitante de calle es peligroso, ¿cierto? Pero de pronto uno va y mira las estadísticas, pues estoy inventando, no lo he revisado como para aseverar algo, pero quiero ejemplificar cómo funciona lo de la disponibilidad, porque si es de los como que uno ve más presente, representatividad, disponibilidad y anclaje, por eso son los 3 primeros. O también, ay, se me había ocurrido uno, pero se me fue.
ya. Muchas veces como creemos que, no sé, situaciones de peligro se pueden dar fuera de casa, pero muchas veces, chicos, el peligro está en la casa, ¿cierto? En temas de abuso. Las estadísticas muestran que los abusadores principales son la familia. Y puede que la disponibilidad o la idea que uno tenga es que un abuso ocurre es cuando uno pasa solo por un parque y está oscuro, por disponibilidad, ¿cierto? O por representatividad. Pero cuando uno ya mira las estadísticas, es otro cuento. O porque las películas nos han mostrado que ocurre es así, que está sola en la calle, en un parque, a altas horas de la noche, pero la realidad es que eso se ha comprobado que es en el hogar, por lo menos en Colombia es así. Entonces, estos heurísticos funcionan, tienen una función, nos ayudan a tomar decisiones rápidas, aportan a la economía cognitiva, pero nos puede llevar a esos errores sistemáticos que son pues como los sesgos, ¿cierto? Que ahorita vamos a hablar a profundidad, pero desde aquí ustedes ya van viendo cómo esto va generando sesgos, ¿cierto? Entonces, usted llegó tarde las últimas 2 semanas, no, evaluación de desempeño baja, pero usted fue puntual todo el año. O cuando uno dice como, claro, no se acuerda cuando yo me quedé aquí clavado toda la noche sacando este proyecto, solo se acuerda de lo malo. O cuando uno está en relación, solo se acuerda de lo malo, ¿cierto? Entonces, tiene que ver un poco con la disponibilidad. Nuestro cerebro usa lo que tiene disponible. Y eso va generando un sesgo, porque realmente no estás evaluando todo el panorama. Hay otros chicos, otros heurísticos. Vamos a hablar de 2 más, que es el de reconocimiento y de afecto. Este heurístico de reconocimiento, chicos, básicamente, o sea, esos dichos populares de las mamás, o sea, o del que uno escucha en el entorno, eso de la primera impresión es muy importante. Esos dichos de más vale malo conocido que bueno por conocer. O crea fama y échate a dormir, ¿cierto? Todos esos dichos que son cultura popular, sabiduría popular, ya me olvidó cuál es el término, pero básicamente lo que nos dice es que nosotros confiamos en lo que es familiar, ¿cierto? O en lo que es conocido. Si usted va a un nuevo lugar y hay 5 locales de pollo, pues probablemente usted se va para el que es más familiar para usted o para el que es más conocido, confía más en ese. Y esto pues yo creo que no es difícil de explicar, simplemente nosotros tendemos o nuestra mente tiende a confiar en lo que es conocido. Por eso los entornos que son de mucha incertidumbre, por eso lo que es muy nuevo, a muchas personas les genera mucho susto, ¿cierto? Y tienden a irse a lo seguro, porque lo conocido genera a nosotros como una sensación de ser más seguro, porque si yo ya sé cómo es, yo ya sé qué va a hacer, cuál es el resultado y confío en eso, porque es lo que conozco. Entonces tendemos muchas veces a tomar decisiones rápidas basados en lo que es conocido o en lo que es familiar. Entonces usted está manejando, ay, ¿dónde vamos a comer? Ay, vamos allá a Frisbee, pum, pero nada, ya, porque es conocido, porque es familiar, porque es a lo seguro. Y eso sí, pues que pasa muchísimo. ¿Cómo lo pueden utilizar ciertas estrategias o algo así? Yo no sé si ustedes ven las páginas web, yo ya me meto a cualquier página web de cualquier empresa que ofrezca cualquier servicio y lo primero que yo veo es nuestros clientes. El éxito, Coca-Cola, yo no sé qué, o sea, y al principio están los más conocidos, los que tengan más renombre. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, si él trabajó con el éxito, entonces yo trabajo con él, ¿cierto? O sea, se basan en esa estrategia de que la gente tiende a ir a lo representativo, también a lo conocido, a lo familiar y lo usan también como de enganche, ¿cierto? Como entonces venga para acá. Y también está este heurístico de afecto que tiene que ver mucho con las emociones,
Y básicamente, chicos, y eso lo vamos a ver ya en el siguiente módulo, las emociones, luego vamos a ver qué es una emoción y cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento, pero las emociones o los sentimientos influyen en nuestras decisiones. Eso, o sea, eso definitivamente eso está más que comprobado. Nosotros intentamos ser racionales, intentamos tomar decisiones de manera lógica, pero muchas decisiones las tomamos desde la emoción. O sea, usted, no sé, pasa por una tienda, ay, me olió el perfume que usaba mi abuelito, me lo compro. No importa cuánto valga, lo compro, porque es que yo quería mucho a mi abuelito y me recuerda a él. Eso es una decisión emocional. ¿Está mal hecho? No. O sea, es una decisión emocional, es una estrategia que utiliza nuestra mente, es un atajo y muchas de las decisiones que nosotros tomamos es basado en una emoción. Yo creo que para eso hay muchos ejemplos. Yo creo que el término de la emoción es pues demasiado directo, digamos, de cómo influye la emoción en las decisiones. Luego vamos a ver cómo influyen las emociones o cómo se relacionan con la motivación. Pero definitivamente la emoción tiene un rol importante en nuestras vidas. Y las empresas y ciertos sectores saben eso, entonces juegan mucho con la emocionalidad. Entonces, una publicidad, entonces es un rostro humano, porque nosotros conectamos más con los rostros, una historia, intentan generar en ti una emoción a partir de esa imagen, entonces los colores, el tipo de rostro, si está sonriendo, si es de un niño, si es de un adulto, si es de un abuelo, si está triste, o sea, todo es para generar en ti una emoción y llevarte o intencionar un comportamiento. Entonces, si es de donaciones, entonces pues utilizarán unas imágenes intencionadas para que tú no sé, como que te compadezcas un poco y hagas la donación, ¿cierto? Acuérdense que en esta clase no hablamos de que está bien o que está mal, ¿cierto? Sino que hablamos de los mecanismos que se utilizan y las funcionalidades que han tenido. Si es de compra, entonces yo te vendo la imagen de la familia feliz para que usted venga aquí y compre acá, ¿cierto? O sea, obviamente eso está dirigido a ciertos públicos. Entonces, chicos, con lo que hemos visto de los heurísticos, nos hemos dado cuenta de que no siempre nuestra toma de decisiones es deliberada, ¿cierto? Muchas veces nos basamos en unos atajos y que estos atajos realmente funcionan bien cuando hay poca información y el riesgo es bajo. Y nos permite pues tomar decisiones rápidas, ¿cierto? Obviamente se sacrifica algo de precisión, pero es rápido. Sin embargo, nos pueden llevar a los famosos sesgos y estos sesgos pues es como lo que nosotros comúnmente hemos conocido como un error en el razonamiento, ¿cierto? Digamos que es un error en el razonamiento, pero yo no lo veo tanto como un error porque le da como una connotación muy negativa, sino que lo que yo pienso de los sesgos es que el mismo mecanismo que hemos utilizado y nos ha funcionado para tomar decisiones rápidas nos puede llevar a ciertas situaciones o decisiones que no siempre son como las más acertadas, pero es porque así funciona el mecanismo, porque es que ha sido diseñado para que usted tome una decisión rápida y cuando usted hace eso, pues probablemente sacrifica precisión, ¿cierto? Y tiende a llevar a situaciones que de pronto no sean tan acertadas. A eso pues nos referimos con sesgos. Chicos, hasta aquí es claro. Antes han escuchado el término de sesgo, cuando les han hablado de sesgo o han tenido oportunidad de conversar de eso en otras, no sé, en otros cursos o en alguna capacitación, en algún evento, lo han escuchado antes. Sí, profe, mucho, pero no en un contexto tan relacionado a las personas. Más como de, pues sí, al menos yo lo he visto más por otros aspectos.
En ingeniería se ve, pues, como en lo que desarrollan y demás. Es muy común que se mencione el término en la inteligencia artificial y en temas relacionados, pues precisamente por lo que implica, que según yo es como un, pues no considerar todas las opciones o todo el panorama por estarle dando quizá demasiada importancia a un hecho en particular. Así pues lo pondría yo como en pocas palabras. Entonces, en inteligencia ocurre como, no sé si estoy como acertando o lo hablan en otros términos, como cuando uno le pide a la IA que genere ciertas imágenes y te generaba pues como el prototipo pues de persona rubia de ojos azules, o que hubo ciertos conflictos, ciertas noticias, porque le preguntaban a la IA y llevaba como a respuestas así, no sé, o cómo lo veían. No, y pues ya más llevado a lo técnico en el sentido de que pues la inteligencia artificial antes siempre tiene que tener un sesgo, pues es casi que obligatorio que tenga un sesgo porque si no lo que va a pasar es que quizá responda precisamente cosas que están muy fuera del tema o cosas que nada tienen que ver, entonces pues sí es también lo que tú dices. Lo del Qué pena. overfit, el Mm. sobreajuste. Sí, también va por Ok, ese lado. listo. Bueno, chicos, entonces, de alguna manera han tenido pues como un acercamiento al término. Eh, Vamos a verlo aquí como nosotros lo vemos desde una perspectiva más como conversando de la mente humana, de cómo funciona nuestra mente. Eh, y que eso es importante, o sea, este tema, cuando ustedes empiezan a ver cómo ciertos sectores, el marketing, las empresas, las redes, empiezan a utilizar esto, se van dando cuenta la relevancia pues que ha cobrado este tema de los heurísticos y como ese pensamiento, esa toma de decisión rápida. Y los sesgos pues también entran en ese universo pues. Entonces, vamos a ver un poco sobre esto. Estos son como la mayoría de sesgos, esos, digamos, errores sistemáticos que surgen justo por estos mecanismos que usa nuestra mente, estos atajos para responder rápidamente. Entonces, a lo que nos lleva es principalmente como a estos 6 tipos de sesgos, ¿cierto? Hay un sesgo que llamamos sesgo de confirmación, y es que nosotros buscamos información que confirma nuestra creencia preexistente, ¿cierto? Eso yo lo hago por todos lados. O sea, ustedes han conocido una persona que se diga, y es que es terco, o sea, es terco, o sea, lo que usted lo diga, lo voltea de alguna manera y todo, pareciera que todo lo que uno diga, todo lo que tú traigas, parece confirmar lo que él cree, ¿cierto? O lo que esa persona cree. Eso está basado también en un sesgo, ¿cierto? Que nuestra mente utilice la disponibilidad, utilice la representatividad, nos puede llevar a que como yo utilizo lo que está disponible y lo que se ajusta a unas plantillas que yo tengo, entonces yo la información que busco la evalúo sobre lo que yo ya creo y todo confirma lo que yo ya creo y podemos caer en eso, ¿cierto? Entonces ahí es cuando hablamos como de unos errores sistemáticos porque estos mecanismos nos pueden llevar a que esto ocurra y pasa mucho, o sea, pasa con mucha frecuencia cuando tú estás hablando con una persona cerca, por así decirlo, pues yo traigo este término es porque es muy de nuestra cultura y nos puede traer a la mente ciertas personas, pues uno sabe que por más que usted le diga a esa persona, esto no es buena idea, la persona busca la manera de decir, no, sí, mira, es que justo lo que usted está diciendo, por eso, ¿cierto? Como que sí, tal cosa, entonces toda la información que consume es en vía de lo que confirme esa creencia preexistente, eso que está disponible. Eh, y esto, ¿qué pasa con esto? Esto nos puede llevar a tomar decisiones poco fundamentadas, ¿cierto? Porque tú simplemente desechas lo que no confirma lo que usted ya cree. ¿Listo? El de representatividad. Nosotros solemos ignorar información relevante para basar el juicio en estereotipos. Recordemos que la representatividad
¿cierto? Lo que hace es que nosotros tenemos como unas plantillas preconcebidas para asociar rápidamente esto con esto, ¿cierto? Esto entra en esta clasificación y eso suele ser muy funcional. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones puede hacer que nuestro juicio se base o se direccione a estereotipos, ¿cierto? Como él está utilizando esas plantillas, está asociando esto con esto, entonces obviamente se genera un sesgo, se puede generar un sesgo y caer en estereotipos, chicos, y eso uno lo ve todo el tiempo. A veces mal utilizado, ¿cierto? Entonces, en procesos de selección. Entonces, yo siento que en procesos de selección puede estar el estereotipo de que el que más habló en la entrevista es el más bueno, ¿cierto? Y puede ser un sesgo, ¿cierto? Entonces puede ser un sesgo porque relacionan social con buen desempeño, ¿cierto? Puede existir una plantilla preconcebida de que los que justamente eran más extrovertidos, pues les fue mejor en la empresa en alguna X o Y cosa, ¿cierto? Pero no necesariamente es así. O sea, simplemente lo que uno hace es cuál es el perfil que estoy buscando y quién se ajusta más. Y yo no para todos los cargos ni para todos los puestos necesito a la persona que más habla. Entonces, o que más es más extrovertida, ¿cierto? O que es menos, bueno, empiezan ahí como un tema de juicios que se basan en estereotipos. Entonces, ¿pasa? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra mente utiliza mecanismos que los lleva a decisiones rápidas, son atajos, pero ahí se está sacrificando precisión y nos lleva a este tipo de cosas. Ahora, que usted puede entrenar su mente para no caer en eso, para disminuir estos errores, claro que sí, ya usted conociéndolos, usted puede decir, venga, yo creo que estoy cayendo como en un sesgo, hagamos la evaluación de otra manera. O sabe qué, no me muestre a la gente, no me muestre las fotos, muéstreme solo el perfil. No ponga esta actividad, ponga otra. O sea, lo que estamos diciendo, chicos, es esto existe, ¿cierto? Los sesgos están presentes, los heurísticos, o sea, así es como funciona. Pero nosotros sí podemos entrenar para disminuirlos o cuando ya se entiende cómo funciona esto, a través de esto direccionan las conductas de ciertas personas. Entonces yo le entrego información, como yo sé que usted está buscando confirmar lo que usted ya cree, entonces yo le entrego información que efectivamente confirme eso. Eso es muy parecido como a cuando uno dice, yo le digo lo que quiere escuchar, ¿cierto? Y a cuánta gente no nos han manipulado, por así decirlo, cuántos no nos han manipulado o en algún momento se han valido este mecanismo para convencer a alguien de algo, diciéndole lo que quiere escuchar. Yo creo que nosotros hemos utilizado ese mecanismo muchas veces. Entonces, pues yo creo que todo el tiempo, la verdad, muchas veces leemos, sabemos qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que va a confirmar su creencia y así vamos direccionando la conducta de esa persona. Con los estereotipos, es muy presente en muchas situaciones y probablemente nosotros también hemos caído pues como en ciertos estereotipos o hemos juzgado a partir de ciertos estereotipos. El de disponibilidad. ¿Qué pasa con la disponibilidad? Vean que lo vimos como, estas dos representatividad, disponibilidad, anclaje, o sea, los vimos como heurístico, pero ya los estamos viendo como sesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la disponibilidad? Como yo utilizo la información que tengo disponible, no todo el tiempo, pero muchas veces coincide con la más reciente, entonces, eso lo que ocasiona es que nosotros o nuestra percepción se distorsiona, ¿cierto? Entonces, creamos una idea, una percepción de ciertas cosas que está distorsionada, que realmente no tiene toda la información. Y yo creo que esto sí, ya lo hemos dicho mucho, pues esto pasa todo el tiempo. La realidad, digámoslo así, se ve distorsionada porque solo estamos teniendo en cuenta la información disponible, no toda la información. Entonces, ¿qué hay que hacer acá, chicos? Pues hay que ir a buscar toda la información, ¿cierto? Hay que tener disponible
no solamente me voy a basar en las últimas 2 semanas, voy a ver el historial de todo el año. Anclaje y ajuste. Ahorita veíamos cómo funcionaba este heurístico y al sesgo que nos puede llevar es a sobreestimar, ¿cierto? O a subestimar ciertas cosas basadas en esa información inicial. Yo les decía, a partir de esa información inicial, uno evalúa el resto de los eventos o el resto de la información. Entonces, si la primera impresión fue muy positiva, te generó una emoción muy positiva, una alta satisfacción, ¿cierto? Entonces ya todo lo que tú juzgas a partir de ahí tiende a medirse sobre esa alta satisfacción. Entonces tiende a ser como, no sé, como a sobreestimar un poco tal vez, ¿cierto? Como que uno va a ver la realidad y pues no no es para tanto, pues le dirían a uno. O al contrario, la primera impresión no era lo esperado, se generó una insatisfacción, se generó una percepción negativa, ya todo lo otro que tú vayas a evaluar sobre ese evento, sobre esa persona, va a ser desde esa perspectiva y va a tender a que subestimemos, ¿cierto? A que no valoremos o no evaluemos correctamente. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto presente y sepamos o nos preguntemos si lo que valoramos sobre ciertos eventos o personas, si es la muestra en conjunto de lo que es o está basado solo en una información inicial y ya. Entonces, a mí me dijeron al inicio que es que era una persona muy conflictiva, entonces ya todo lo que esa persona hace, yo digo, ay, no quiere poner problema, ¿cierto? Porque estoy anclada en una información inicial y pasa con muchas otras cosas. La simulación, chicos, como lo dice acá, pues puede generar un exceso de confianza. Claro, como estamos creando, lo que imaginamos nos lleva a pensar que es más posible que ocurra, entonces uno como que, ay sí, cierto, eso va a pasar, o sea, uno lo ve mucho como en ciertas personas, no sé si ustedes conocen como ciertas personas que son así como que si lo decreto es porque va a pasar o hay que manifestar, ¿cierto? Es como un poco los dichos que uno va encontrando hoy en día, pero tiene que ver con que entre más imagine que un evento pasa, más aumenta tu creencia de que es posible que pase. Entonces, por eso se crean como estas convicciones y yo creo que realmente es importante que cómo estamos orientando nuestro pensamiento, porque eso va instaurando esa creencia, y esa creencia, todo va a ir en torno a eso y va generando unos discursos, y hablamos pues lo del ciclo de ahorita. Y por último tenemos el de arrastre, que es un sesgo que surge de que como nosotros vemos, ¿cierto? Hacemos o creemos algo porque muchos lo hacen. Entonces, no sé si les ha pasado, uno llega a un lugar y uno ve un lugar lleno, uno dice, ah, no, si está lleno es porque es bueno y se va para allá, ¿cierto? Nosotros tenemos cierta idea o cierto sesgo de que si muchos lo hacen, entonces yo también lo hago. O si muchos creen esto, entonces yo también creo en eso, ¿cierto? A veces nos cuesta como distanciarnos un poco del colectivo, de la masa, de esa creencia general en algunas cosas, ¿cierto? Hay otras cosas que las hemos pensado de manera más profunda y deliberada, pero muchas veces en estas cosas que son así tan rápidas, tan cotidianas, no hay mucha gente ahí, es bueno, como vamos ahí, ¿cierto? Y puede que no era bueno, puede que era pésimo, puede que era muy maluco, simplemente era muy barato y ya, pero no era bueno. Entonces ahí es como estos sesgos y estos heurísticos, digamos, van direccionando nuestra conducta y ya van generando pues como estas situaciones. Lo que sí, chicos, es que uno puede disminuir los sesgos. Eso sí es pues como también otro mensaje. Chicos, hasta acá dudas, comentarios, anécdotas. ¿Cómo van? Profe, yo de momento todo bien. Solo
cuando hubo una parte en la que usted está explicando eso de que por más que uno le explique a una persona que algo es de una manera y y es de otra en realidad, mi papá me decía un dicho, es que por más que la abeja le explique a la mosca que la miel es mejor que que el popo, la mosca siempre va a querer seguir comiendo popo. Pues se me dio esa impresión de ese dicho cuando usted dijo eso, que la Yo gente eso no terca, lo conocía. pero pues es con la palabra que empieza por la M y termina por la A para que suene más charro, pero pues Sí, sí. es que por más que la abeja le explique a la mosca que la miel es mejor que la miércoles, Sí. la mosca siempre va a querer seguir comiendo. Porque es lo conocido, porque la mosca tal vez no ha conocido la miel, ¿cierto? O sea, lo que yo les decía, nosotros hay un sesgo que era el de reconocimiento, que es estar en eso seguro, ¿cierto? Y la confirmación, pues tiene que ver un poco con que yo confirmo lo que ya conozco. Entonces, todo lo nuevo es para confirmar lo que ya conozco. Y eso pasa muchísimo, chicos. O sea, eso yo lo he visto cuando uno ya está en un entorno laboral, cuando uno está en lugares donde uno ve que hay que tomar decisiones importantes y empiezan a discutir y uno ve, esta gente no está escuchando. Entonces, esta gente lo único que está haciendo es defender su punto de vista y todo lo que dice el otro es para confirmar lo que él ya cree, pero no está escuchando. Y por eso aprender a escuchar es, es en realidad difícil, porque que tú aprendas a escuchar al otro en pro de lo que el otro está expresando sin que tú lo relaciones con algo tuyo y que confirme una idea tuya. Eso, chicos, eso hay que entrenarlo. O sea, probablemente al inicio cueste un poco. Y ahí es cuando uno le dice al otro, es que usted no me está escuchando, porque es que usted todo lo que lo digo lo está llevando a algo que usted cree y yo no está entendiendo lo que yo le estoy tratando de comunicar. Entonces, eso, pues sí, son sesgos y nuestra mente funciona pues con ellos también y con los heurísticos y también con el razonamiento, pero pues nos lleva a situaciones que uno sí puede empezar como a atajar, por así decirlo, pero que también ciertas industrias han conocido que así funciona y lo han aprovechado para orientar ciertas conductas, que como sabemos, pues no es malo, no es melo, no es bueno, no es malo, son mecanismos, ¿cierto? Y que la idea es que ustedes también aprendan a aplicar esos mecanismos para generar enganche en sus aplicaciones, para generar motivación. Pero ya vamos a irnos adentrando a eso. Una vez cerremos estos primeros temas, nos vamos adentrando más a motivación y la idea es que lo tengan muy presente para que veamos esa relación. Bueno, chicos, entonces, para cerrar, quiero que hagamos algo, una actividad rápida y ya con eso cerramos la clase. Para los que de pronto no estuvieron al inicio, les cuento que el próximo sábado vamos a separar como unos espacios individuales para que veamos las ideas y que ustedes traen para el proyecto, las aterricemos y ahí sí puedan construir la propuesta como tal. Entonces, les voy a pasar un enlace de un Padlet. ¿Todos han utilizado Padlet antes? Yo me imagino que sí. No sé, la verdad no me suena. Ya les voy a mostrar entonces. Primero les voy a dejar acá el enlace, espero sí haberlo copiado como era. Listo. Entonces, eso es un tablero, básicamente. Esto es un tablero acá virtual. Ustedes pueden ingresar ya con el enlace que les pasé y acá hay una pregunta. Lo único que deben de hacer es, chicos, cada uno, desde lo que vimos en el curso, la clase pasada y esta clase, desde lo que vimos de razonamiento, de qué es pensar, de cuáles son las estrategias, ¿cierto? Desde lo que vimos, pero también desde lo que ustedes investiguen, desde lo que busquen, se pueden ir a buscar un video, pueden ir a buscar una imagen, una infografía, desde lo que ustedes busquen, la idea es que cada uno responda a esta pregunta, ¿cierto? Según lo que usted entendió, sabe, investigó, ¿pueden las máquinas pensar? Es una pregunta sencilla y es una pregunta que se ha hecho como desde 1950.
con Turing y con otros autores pues que son muy famosos. Entonces lo único que tienen que hacer es ingresar, ¿cierto? Yo les voy a dar unos minutos, puede ser 10, 15 minutos para que ustedes investiguen, repasen las notas y respondan a esta pregunta. Y cuando vayan a responder, simplemente le dan acá en el más, colocan acá su respuesta, pueden colocar el video, la foto, la infografía, lo que hayan consultado. Y si quieren pues ponen acá pues su nombre, no sé, no es necesario, pues no es obligatorio el nombre, simplemente me interesa es como su respuesta, ¿cierto? Y colocan acá pues como material de apoyo si desean y responden la pregunta. Eso es claro, fácil, quedó De mi claro. parte sí está claro. Pero yo asumo que todos porque en realidad no es complejo. Entonces chicos, tenemos hasta las y 45. A las y 45 ya todos deben de haber publicado acá su respuesta.
Listo, chicos, aquí ya hay como algunas respuestas. Entonces, yo las estoy leyendo a medida que las iban colocando. Creo que la mayoría coinciden en no, ¿cierto? La mayoría dicen no, otros dejan como en duda ciertos aspectos o abren camino como a ciertos aspectos y muchos hablan como de una simulación, ¿cierto? Vamos a profundizar un poquito sobre esos comentarios, no sé. Por ejemplo, Juan, cuando tú colocabas como algo al final, me parecía como interesante, de que si las máquinas, digamos, también experimentaran esa sensibilidad, esa emoción y fueran influidas por las emociones, ya no serían pues como herramientas sofisticadas, sino que serían, tendrían pues como rasgos a la subjetividad y planteadas inclusive como unas cuestiones de responsabilidad ética, ¿cierto? Pero ampliarnos un poquito más desde lo que consultaste, desde lo que vimos en clase, todo como tu respuesta a esa pregunta. Profe, sino que es que pues yo lo puse así como ese quizá, es más porque pues yo pienso es si se llegara a dar el caso en el que de verdad se pudiera recrear en su totalidad como el sistema de pensamiento humano, eh, pues precisamente también estaríamos recreando muchas de las no falencias, sino como pues cosas que a veces también nos impactan de forma negativa, o pues a veces también positiva, como por ejemplo son las emociones. Entonces, si nosotros, pues para mí, si nosotros lográramos recrear totalmente las capacidades del pensamiento humano, pues eso también vendría con todo lo que implica un sistema emocional, con eso cómo impacta en la toma de decisiones, con eso cómo afecta, pues porque para todos, o sea, yo creo que para todas las personas sus emociones o lo que sienten en ese momento es muy real. Yo creo que pues es para quien más real se siente en ese momento sus propias emociones. Entonces yo me metía más por ese lado, pero yo creería que en este momento no. Pues la respuesta es que en este momento no, no pueden pensar las máquinas. Listo. Creo que era Julián que colocaba como depende de cómo concibamos el término pensar. No sé, Juli, si nos amplías ese depende, por favor. Hola, profe. ¿Sí ya me escucha? Sí, sí te escuchamos. Pues, o sea, yo lo vi desde más como el término pensar se puede referir a, no sé, si yo pienso en que pueda ayudar a alguien con un cierto problema sentimental, pues eso es una forma de solucionar dicho problema, pero así como también yo puedo pensar en solucionar, no sé, eh, un problema matemático o un problema más algorítmico o asociado a una secuencia, un ciclo, por ejemplo, que eso ya ahorita mismo pues se ve que sí lo pueden realizar las máquinas. Entonces ya yo divido el término pensar en pensar, pero aplicando sentimientos, emociones y intencionalidad, como lo menciono ahí, que es algo que pues una máquina todavía no, bueno, todavía no puede realizar, entonces no puede asociar un pensamiento a un sentimiento, pero puede asociar ese pensamiento pues, a un conocimiento previo matemático más asociado a resolución de problemas, pero no tanto como a una parte más humana, por así decirlo. Entonces, no sé, o sea, por eso lo puse entre comillas, porque pensar en un término muy extenso, que tiene demasiadas connotaciones, pero sí, o sea, más por ese lado. Entonces tú dirías como que en términos de razonamiento, que era ese sistema como más deliberado, que se basa en unas reglas, como que aplica, ¿cierto? Pero cuando Sí, ya más, vamos a conceptos como la intencionalidad, la voluntad, empieza a alejarse. pues, o de plano no es capaz de concebir, o sea, porque yo creo que lo que pasa es que no es capaz de concebir pues estas emociones, o sea, porque ni siquiera uno es capaz del todo de expresarlo en sus propias palabras, pero sabemos que
por ahora es imposible que una máquina pueda replicar esto. O sea, porque si nosotros mismos no somos capaces, bueno, en su mayoría, de controlar o de siquiera darle una respuesta clara a qué son estas emociones, pues creo que una máquina todavía está bastante lejos de poder replicar esto. Listo. Juan, tú también eras de los que respondía depende, Juan Esteban. No sé si nos hablas un poquito también. Listo. No, parece que Juan no está. Bueno, entonces, pues Juan sí está, pero no te escuchamos de pronto si abriste el micrófono. Listo, chicos. También Juan Andrés nos plantea como temas muy desde la filosofía. Julio también nos hablaba desde el no, Nati también decían que es más una simulación. Michael también nos habla de una simulación, simulan más, no piensan. ¿Quién del curso de pronto en algún punto dijo sí? Yo creo que sí. Y de pronto luego cambió de parecer o en algún momento pues se cuestionó como que sí piensan o todos coincidieron en que no. Listo, entonces asumo que todos al inicio fue como una respuesta definitiva de no, ¿cierto? No creo que una máquina llegue a pensar. Dale, Juan. Pues pero no sé a cuándo te refieres, o sea, si antes de responder la pregunta o qué. Si en O sea, el ¿en qué momento que hice momento? la pregunta alguien pensó en que sí era posible, en el momento, o sea, ya después de haber visto la clase y en ese instante cuando hice la pregunta, alguno Ah, se le ok. pasó a decir. Ah, ok, no, pues por mi parte yo pienso que no desde hace mucho rato. Uh-huh. Listo. Lo preguntaba, chicos, porque si alguien, digamos, tiene un punto de vista o una perspectiva de que sí, pues a mí me parece interesante como que podamos traer esas perspectivas, ¿cierto? Como esas perspectivas y alguien puede decir, no, sí, sí. Si el fin del pensamiento es solucionar problemas, si una máquina puede solucionar problemas, piensa, ¿cierto? Alguien podría pues traerlo también acá. O alguien puede decir, pues si nosotros los seres humanos cogemos la información que conocemos y con base en eso tomamos decisiones, sea de una manera de análisis profundo, de una manera rápida, y la máquina puede hacer lo mismo, entonces sí, ¿cierto? Pues como traer esas perspectivas, pero en este caso pues todos coinciden en que no, en el tema de la simulación, pero siempre es bueno como hacerse estas preguntas. Yo siempre en cada clase les digo como estos conceptos traigámoslos a la vida real, observémoslos, miremos qué pasa, cómo se está concibiendo hoy. Hay unos temas que nosotros no hemos conversado en clase, pero hay unos temas éticos muy importantes. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial y cuándo se va a establecer no sé, como unos principios éticos más claros sobre la inteligencia artificial? Eso pareciera estar avanzando a un ritmo que pareciera que no le estamos siguiendo muy bien el rastro para poder plantear esos principios. Entonces, llevarse como todas estas preguntas, sea desde con el tema de inteligencia artificial, que de alguna manera sabemos que intenta en algún momento, no sé si hoy se pueda mantener esa definición, pero hace muchos años se intentaba hacer como esa analogía del cerebro y computadora, y ahí surgen ciertas formas como se entrenan hoy
estos modelos a través de redes neuronales, de un poco del conocimiento de cómo funcionaba pues también el cerebro. Entonces, digamos que hacerse estas preguntas es interesante también con lo que ocurre hoy en día y con lo que pasa a nivel del avance tecnológico, pero también que ustedes lo pongan en puesta en lo cotidiano. Cuando yo les digo vayan y los que tengan primos pequeños vayan miren a sus primos, es en serio, vayan miren, es muy interesante ver cómo todo esto que estamos hablando, en qué momento nosotros logramos tener una representación del mundo, cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos para resolver problemas, todo eso es muy visible en el entorno, en el día a día, y uno se va dando cuenta de cómo esto se va aplicando, y en ese darse cuenta de cómo se va aplicando también va a ser más fácil llevarlo a algo pues como un poco más tangible, que es cuando lo que ustedes crean, ¿cierto? En sus soluciones tecnológicas. Entonces, frente a la pregunta, todos, digamos que de alguna manera coincidieron en una respuesta como que no, ¿cierto? Más tirando hacia un no, más tirando hacia una simulación, y involucraban conceptos que aún no hemos visto, pero que ustedes decían, no creemos que las máquinas aún tengan capacidad de ser conscientes, y un tema de emoción, ¿cierto? Que son temas que se vienen. Este tema de la conciencia, luego de la próxima clase, ese es el tema que sigue. Chicos, es un tema súper interesante, a mí me encanta, o sea, conciencia es de mis temas favoritos, porque tiene, o sea, es que tiene su encanto, lo vamos a ver en la clase. Pero pues muchos traían a colación estos conceptos que aún no hemos visto, ¿cierto? Bueno chicos, la idea era como que nos pegáramos ahí la revisadita, la reflexión. Gracias Juan por dejarnos en el chat, pues no te escuchamos ahorita, pero te leemos, y lo que querías decir es que depende de lo que entendamos pues por pensar, obviamente desde cómo se define ese pensar, si es desde el procesar información, analizar datos, aplicar reglas, buscar estrategias, pues sí pensarían, porque lo hacen, inclusive a veces hasta tienen mejor desempeño que nosotros muchas veces. Pero si entendemos pensar como la reflexión con conciencia, intención y significado personal, entonces se saldría pues como de, o ya diríamos que no, ¿cierto? Porque no sienten, no comprenden de manera subjetiva, y a eso se refería con depende. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo sábado. Les voy a reservar entonces los espacios por WhatsApp para que veamos cómo van con las ideas de proyecto y las aterricemos. Porfa, si, a ver, yo voy a colocar como unos horarios, ¿cierto? Ustedes seleccionan el horario en que se van a conectar. Si alguien no ha montado el borrador, si no han hecho aún la tarea que era para ayer, hágalo esta semana. O sea, la idea es que el próximo sábado todos tengamos ese borrador, todos puedan tener esa idea para que logremos aterrizarlo, conversar, y que ustedes ya a partir de eso puedan establecer una propuesta de proyecto. Entonces, háganlo en esta semana y nos vemos el otro sábado. Que descansen, chicos. Feliz día. Igual. Chaito. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas Hasta gracias. luego. Hablamos.